nosotros, quisiera que usted me recordara los temas, ¿verdad? Porque sí le he visto algunos domingos, o todos los domingos. Entonces, el primer tema fue muy importante. ¿De qué hablamos el primer domingo del mes? ¿Ustedes recuerdan? Levantándonos después de ser, ¿qué? ¿Sí vino el domingo, hermano, hermana? Voy a pedir que se pasen para acá adelante. Los niños ya hay lugar allá adelante para que no estemos hasta atrás, para que se pueda retener la palabra de nuestro Dios. Los que están hasta atrás puedan pasar. Hay todavía aquí lugares para que podamos pasar al frente también, escuchar la palabra de nuestro Dios también. ¿Sí? Les pido que puedan pasar, por favor. Tengan la libertad de acercarse a escuchar la palabra. Y vamos, hermanos, a orar. Le voy a pedir que pueda inclinar su rostro y orar, por favor, juntamente con un servidor. Y vamos a tener tiempo para poder hacerlo de manera unida. ¿Sí? Le pido ahí a usted que me acompañe en oración, mientras damos el tiempo después de la oración para que usted pueda tomar su lugar. Señor soberano y Padre eterno, gracias, Señor, te damos por este día que nos concedes, por tu presencia, amado Dios, porque también, Señor, hoy nos permites disponer el espacio y el tiempo que tú nos provees para adorarte, Señor, para glorificar tu santo nombre. Y, Señor, rogamos tu guía con tu Espíritu Santo. Te rogamos que tú ministres este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora, valorando tu amor, tu gracia, siendo tú la palabra encarnada, oh Dios, quien tomó nuestro lugar en aquella cruz. Que tú redarguyas en nuestro corazón, Señor, por favor. Que la palabra expuesta sea palabra tuya. Que lo que salgan de mis labios no sea palabra humana, sino solamente tu palabra, oh Dios. Que pueda honrarte, que pueda alabarte y que pueda glorificarte, Señor. Te pedimos, pues, que nos ministres con tu palabra, Señor, y lo hagas a través de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, por favor. Que seamos edificados, que seamos confrontados, pero que recordemos, Señor, que hoy podemos escuchar, que hoy podemos, Señor, tenemos la libertad de hacerlo de manera libre, escucharte, adorarte, Señor, y recibir como bendición, Señor, lo que tienes para nosotros como enseñanza, para aplicarlo a nuestra vida diaria. Padre eterno, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. Mis amados hermanos, bueno, les decía que en este mes el tema general es levantándonos y edificándonos. Levantémonos y edifiquemos. Ese es el mensaje de este mes. Hoy terminamos ya con este domingo, el último tema. Primeramente empezamos como levantándonos después del desánimo, ¿verdad? El segundo domingo, ¿qué tema vieron, hermanos? Edificándonos. A ver, hermano, ¿me ayuda? Edificándonos ante la adversidad. Ante la oposición, ¿no? Y después vimos también, ¿qué más, hermanos? Edifiquemos la lucha ante lucha con enemigos como internos. Y en este hoy día vamos a ver el cimiento para la reafirmación. Y estamos viendo todo el libro de Nehemías, y a veces es muy complicado resumirlo, y siendo este mes solamente alcanzamos a llegar hasta el capítulo 8, y encerrando algunos temas, nos brincamos quizás algunos, pero los resumimos y los tendremos que volver a retomar, algunos que nos hacen falta. Pero hoy quiero compartirle a usted esta parte. La misión Vida Nueva hoy día vivimos como en cualquier iglesia, quizás tiempos de crisis, tiempos de desánimo, tiempos donde hay quizás oposición, tiempos de lucha, de batalla, y es importante levantarnos y edificarnos, ¿verdad? Así como lo hizo Nehemías. Recordemos que en un principio hablábamos de que lo que Nehemías hizo, primeramente preguntaba cómo se habían encontrado aquellos cautivos, ¿verdad? El remanente de Jerusalén. ¿Y cuál fue la noticia que recibió? Dijo, la ciudad cómo está, derribada, destruida, y sus puertas como quemadas a fuego, ¿sí? Consumidas a fuego. Es decir, y decíamos que no solamente, o sea, Nehemías oró, se dolió, se sentó y oró para pedirle al Señor también que usara su vida para la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Pero ahora, hermanos, para poder levantar, porque era la idea de Nehemías, obedecer y continuar esta obra, de alguna manera, de levantar estos muros, reconstruirlos, él se iba a encontrar no solamente con una ciudad destruida y derribada, no solamente con los muros destruidos y derribados. Nehemías se encontró con un pueblo como desanimado y como también derribado. Y lo que tenía que hacer Nehemías era levantarse, animarse para poder levantar al pueblo primeramente. Antes de levantar a la ciudad, los muros, él tenía que levantarse primero él para levantar y animar a quién, al pueblo que estaba derribado, desanimado. Pero al momento de hacerlo, contó con todo el apoyo, incluso con cartas al rey, con muchas cosas, contó con todo el apoyo. Sin embargo, hubo algunos hombres, Sanballat, Gesem, Tobías, que tuvieron a bien oponerse. Pero Nehemías, por palabra también de Dios, él decía que les enseñó cómo la mano de Dios estaba con quién, con él, estuvo con él. Y volvieron todavía Tobías y Sanballat a volver a levantarse contra él, ¿verdad? Y decía estos hombres, híjole, sí, ¿para qué están trabajando ustedes tanto? ¿No? Les decían a Nehemías. Esta muralla, si lo edifican, hasta una zorra, ¿qué? Lo va a derribar. Le decían así, ¿no? Y a veces concluimos, hermanos, que la iglesia, los miembros de iglesia, cada uno de nosotros, enfrentamos batallas y luchas también. Pero nos enfocamos tanto a veces en la parte externa, ¿sí?, que hacemos a un lado lo interno. No miramos nuestro corazón, con qué es lo que estamos batallando, luchando. Porque ciertamente habrá quizás un Tobías, un Gesem, un Sanballat que pueda oponerse. Y nos enfocamos tanto en la persona, en lo externo, ¿verdad? Pero no nos fijamos mucho en lo interno, lo interior. Y decíamos que a veces batallamos con esos enemigos internos. El desánimo decíamos, ¿verdad? ¿Qué más decíamos como enemigo interno el domingo pasado? ¿Qué otro? El cansancio, la frustración y el fracaso. ¿Y qué decíamos de la frustración, hermano? Porque eso es una de las cosas que a veces el hombre, incluso el creyente, el Hijo de Dios, ha considerado en tiempo de prueba. Yo les decía que fracasar no es lo mismo que ser un fracasado. Decía y preguntábamos si alguien había fracasado. ¿Han fracasado alguna vez? ¿Sí? Todos hemos fracasado alguna vez. El fracasar, hermanos, no es fallar. El fracasar es no volver a ¿qué? A intentarlo. ¿Sí, hermanos? Pero los hijos de todo, hermanos, tenemos que recordar que el fracaso, la frustración, todas estas cosas, el cansancio, el desánimo, todo esto hace que pongamos la mirada en aquello que nos hace falta, en aquello que no hemos logrado, decíamos el domingo pasado, en aquello que no nos ha salido bien, en todo lo que nos sale mal en la vida. Y por eso nos frustramos, porque ahí es la raíz del problema. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Miqueas 7, versículo 7 dice, pero yo miraré al Señor, porque mi Dios me oirá. Amén, hermanos. Así que esto fue lo que hizo Nehemías, poner la mirada en quién. En Sanballat, en Tobías, ¿en quién la puso? ¿En la zorra? No. ¿En quién? En Dios. En cómo la mano de Dios había estado con él. Mis amados hermanos, ahora estamos viendo este capítulo 8 y solamente vimos versículo 1 al 3, y el tema es el cimiento para la reafirmación. Después de volver a reedificar y de reconstruir, ¿qué tenemos que hacer? Reafirmarnos. Pero quiero compartirle este libro de Nehemías. Son dos libros que seguramente es uno, ¿no? Es una narrativa histórica. Esdras y Nehemías están juntos. Están en la Biblia separados, pero vienen de alguna manera juntos, ¿sí? Son considerados como una sola obra y es hermosa y maravillosa. Y quiero decirle quién era Esdras. Esdras era un sacerdote, ¿sí? Un escriba, ¿sí?
que él regresó de Babilonia juntamente con algunos otros de cautivos o exiliados a Jerusalén. Y Esdras era un sacerdote y escriba e intérprete de la palabra revelada de Dios. Lo que hace aquí Esdras, reconstruye el altar y reconstruye el templo. ¿Sí? Fíjese bien ahora, vaya conmigo al versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban con sus ciudades. Y dice Nehemías, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado ¿a quién? A Israel. Esta parte de que dijeron, hermanos, a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, está demostrando que el Espíritu de Dios, hermanos, estaba obrando en aquellos hombres a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios estaba obrando en aquellos hombres incluso antes de que se leyera la palabra de Dios. Mis amados hermanos, las personas no se reúnen como un solo hombre. Los creyentes no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios les mueva. ¿Para qué? Para reunirse. Piense por un momento usted, ¿qué le movió a venir el día de hoy? Porque es domingo y tengo que venir al templo. ¿O qué le movió? Híjole, es que si no voy van a ser muy poquitos en la misión. ¿O qué es lo que le movió? Las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios que nos mueva. Usted está aquí, yo quiero creer y pensar, porque el Espíritu de Dios que le ha movido para estar aquí, ya que viene a adorar a Dios. Las personas, los creyentes, mis amados hermanos, no desean la palabra de Dios, a menos que el Espíritu de Dios les mueva a desear ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que iba a leer Esdras? ¿El libro de qué? De la ley. Este libro de la ley se refiere, fíjese bien, al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Deuteronomio. ¿Qué encontramos en estos 5 libros? Ya se lo dije. ¿Qué encontramos en estos 5 libros? ¿Son libros de qué? De la ley. ¿Qué encontramos? Mandatos, ordenanzas, estatutos y decretos de Dios. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir esta parte. Fíjese bien lo que dice el versículo 1, una vez más. Se juntó todo ¿qué? El pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de quienes, de todos los que pudieran entender, el primer día del mes séptimo. Mis amados hermanos, este libro de la ley se refiere a este Pentateuco, es la primera sección de la Biblia del Antiguo Testamento. Era un manual, una regla de fe y de práctica para el pueblo de Israel. Era un manual de instrucciones de cómo andar delante de Dios. Cómo el creyente, cómo el Hijo de Dios tenía que andar delante de ¿quién? De Él. Esa es la manera. Ahora, el versículo 3, ¿qué dice, hermanos, de Nehemías? Lea conmigo, por favor, el versículo 3. Leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde arriba hasta el cielo. ¿Por qué bajó el volumen, hermanos? ¿Ya les pegó la palabra o qué? Dice la escritura: y llevó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
Y los oídos ¿de quién? De todo el pueblo estaban como atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Y muchos de nosotros al día de hoy, hermanos, cuando escuchamos la ley, mandatos y decretos, sentimos incomodidad y no queremos obedecer. Nos cuesta trabajo obedecer lo que la Biblia ¿qué? Dice, lo que la palabra de Dios dice, lo que el mismo de Dios ha revelado en su palabra. Pero los oídos del pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Mis amados hermanos, si usted responde a la palabra y no se resiste a la palabra, eso es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando ¿en quién? En usted. Por eso decíamos hace un rato, las personas, los creyentes, no se unen como un solo hombre, a menos que el Espíritu de Dios los mueva para eso. Tenemos que meditar, hermanos, reflexionar, hermanos, en qué nos está moviendo para reunirnos. Los viernes de oración, los sábados de oración y cada domingo que celebramos, ¿qué, hermanos? La resurrección de Cristo. Le adoramos a Él. ¿Con qué corazón estamos viniendo? ¿Estamos deseando adorar al Señor? ¿Estamos deseando la palabra de Dios, escucharla? No van a desear las personas y los creyentes la palabra de Dios, a menos que el Espíritu de Dios le mueva ¿a qué? A desear escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí decía, dice el texto, que todo el pueblo estaba como atento al libro de la ley. Y si usted responde de una manera a la palabra de no resistirse, entonces, hermanos, eso es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando y se está moviendo ¿en dónde? En usted. Recuerde que el Espíritu Santo no se mueve como aquellos que se desmayan, no es así. El Espíritu de Dios se mueve en el corazón ¿de quién? Del hombre. Ahora, hermanos, Esdras era un hombre, era un responsable, ¿sí? De haber reconstruido, ¿qué dijimos? Esdras. ¿Qué reconstruyó Esdras? El templo, el altar del templo, ¿sí? Él había regresado también al pueblo, ¿a qué? A adorar a Dios. El pueblo se había desviado, estaba también cautivo, de tal modo que también no solamente Esdras fue responsable de haber reconstruido el templo, sino de haber regresado al pueblo, ¿a qué? A adorar a Dios, ¿sí? Y Nehemías, con todo su trabajo, ahora lo que hemos visto en todos estos domingos, lo que hizo de reconstruir los muros de Jerusalén fue continuar la obra que Esdras había comenzado como sacerdote. Aunque Nehemías no era sacerdote, Esdras sí lo era, Nehemías continuó ¿qué? La obra. ¿Sí, hermanos? Que Esdras ya había comenzado. Ahora, mis amados hermanos, sabemos que Esdras, ¿quién dice que era Esdras? ¿Qué era Esdras? ¿Un qué? Un sacerdote. Y él se interesaba por la palabra de Dios, porque era también escriba. ¿Qué es un escriba? Copiaba el texto, copiaba la palabra, ¿sí? La pasaba, ¿sí? ¿Por qué Esdras? Usted va a ver más, tanto en el capítulo 6 del libro de Esdras 6 y 7, cómo Esdras inquiría en la ley. Es decir, seguía preparándose, seguía leyendo, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Aún siendo sacerdote, aún viniendo de un linaje sacerdotal. Él seguía estudiando la palabra de Dios. Lo que nos muestra aquí entonces, hermanos, esta parte de que Esdras era un sacerdote y no un escriba, es que también era un hombre devoto, un hombre con una vida devocional, un hombre que buscaba la comunión ¿con quién? Con Dios. Esdras era un sacerdote con una vida devocional, pero también era un sacerdote consagrado. ¿Saben lo que es consagrar? Apartarse. Él sabía que estaba apartado para un propósito. Y ahora, mi amado hermano y hermana, quiero que me acompañe a este versículo que hemos leído. Versículo 3. Dice la escritura que Esdras leyó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ahorita voy a ir a ese texto.
Pero dice que estaban en presencia de hombres y mujeres. ¿Y de quién? De todos los que ¿qué? Podían entender. Es decir, hermanos, todos los que podían entender. Nos muestra este texto que ¿quiénes son los que necesitaban escuchar la palabra de Dios? ¿Quiénes eran los que requerían escuchar la palabra de Dios? Todos los que podían ¿qué? Entender. ¿Sí? Cualquiera que entendiera la palabra necesitaba escuchar la palabra de Dios. De nosotros, hermanos, levanten la mano, ¿quién no entiende la palabra? Todos entendemos la palabra de Dios. No, pastor, solamente usted estudió teología, ¿no? Van a decir. Entender la palabra, hermanos, es entender lo que dice la Escritura. ¿Usted la entiende? Es porque necesita ¿qué? Escuchar la palabra de Dios. Ahora, mi amado hermano y hermana, si no entendemos la palabra, ¿cómo la vamos a comenzar a entender? Leyéndola, escuchándola y estudiándola. ¿Sí, hermanos? ¿Y dónde nos vamos a equipar? Bueno, pastor, yo tengo Biblia en la casa. Y para mí no es necesario congregarme. Bueno, es aquí en la iglesia donde usted es equipado. En los estudios para ser edificado. Para preguntar, para tener sus tiempos de estudio también. Por lo tanto, todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Esdras leyó la palabra desde ¿qué tiempo a qué tiempo? Desde el alba, dice. ¿Qué es el alba? Desde el amanecer hasta cuándo terminó de leer la escritura. ¿Hasta qué? Mediodía. Hasta mediodía. ¿Cómo cuántas horas son? 6 horas. De 5 a 6 horas. ¿Sí? Llevo 21 minutos. ¿Le sigo o ya le paro? Sí, ya dice mi hermana Rosalma, ¿no? Era 5 o 6 horas lo que el pueblo estaba, ¿qué? Atento, escuchando la palabra de Dios. Y a veces nosotros, 40 minutos, 45 minutos, ya el pastor ya se tardó. Una lectura bíblica, solamente algunos versículos. O en casa quizás, no necesariamente en la iglesia, en casa no le damos el tiempo de calidad a la comunión con Dios a través de ¿qué? De la lectura de la palabra de Dios, una relación con Él. Entonces dice la Escritura que Nehemías leyó desde el amanecer hasta el mediodía, más o menos como 5 o 6 horas, y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Es decir, el pueblo escuchó ese tiempo. Esto fue un movimiento del Espíritu, hermanos. Solamente un mover en el Espíritu Santo va a hacer que uno pueda permanecer ese tiempo o más y deseemos escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Mi amado hermano y hermana, personas creyentes que estén atentas al libro de la ley por alrededor de 5 o 6 horas son personas que son tocadas realmente por el Espíritu de Dios. Personas creyentes que estén dispuestas y que estén atentas a escuchar la palabra de Dios alrededor de 5 o 6 horas o más, son personas realmente tocadas por el Espíritu de Dios, desde el alba hasta el amanecer. No solamente escucharon, hermanos, estuvieron dispuestos a sacrificar algo para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿está usted sacrificando algo para escuchar la palabra de Dios? ¿O tenemos nosotros que meditar sobre que está haciendo al revés? No escucho la palabra de Dios con tal ¿de qué? De hacer otras cosas que después se vuelven prioridades, que no son, cosas secundarias. El pueblo deseaba y no se rendía hasta que tuvieran esta bendición de escuchar la palabra de Dios. Y muchos nos rendimos antes de escuchar la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe y voy terminando, por favor. Versículo 4 y 6 de Nehemías. La palabra del Señor dice así: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum,
Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. ¿Por qué estaba alto? Más alto que todo el pueblo. ¿Se imaginan? Bueno, este pueblo, esas personas que estaban atentas a escuchar la palabra de Dios, no solamente querían escuchar la palabra, no solamente deseaban escuchar la palabra de Dios. Se dieron el tiempo, hermanos, para hacer un púlpito de madera, para que la palabra de Dios fuera expresada, explicada y tuviera más efecto, se escuchara más, ¿sí? De tal modo que se pone un tipo escalón y esa estaba más alto y se escuchaba más y claro la palabra de Dios. Se habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera también. Ellos hicieron cosas prácticas para escuchar la palabra de Dios. Y hay cosas prácticas, hermanos, que podemos hacer usted y yo también para ayudar a que la palabra tenga más efecto, sea más clara. Por ejemplo, una habitación donde no haya distracciones, ¿no? Una habitación cómoda y que el pastor hable claro. Pero, hermanos, más aún y más allá de la preparación tiene que ser, hermanos, la siguiente: una preparación más grande en cada uno de nosotros. Porque esa preparación debe de suceder, ¿sabe dónde? En el corazón. Vuelvo a la parte interna. Para usted, ¿cuándo comienza el culto? El domingo. ¿Cuándo despierta, hermano, usted? ¿El domingo? No voy a ser tan exigente. El culto empieza desde el día sábado, hermanos. Pastor, ¿ya está hablando del Shabbat? No, no es eso. Tiene que prepararse y no distraerse y no cansarse para que el día domingo llegue puntualmente ¿a dónde? Al culto, a adorar al Señor. Quitar esas distracciones que le están robando la paz, quitando el tiempo y haciendo que venga 11:30, 11:40. No estoy diciendo que lo haga, pero que lo evite. Porque es tiempo de, ¿sabe de quién? Del Señor. La preparación más grande debe de suceder ¿dónde? En el corazón, con un corazón dispuesto a preparar el tiempo que Dios me provee para poder adorar al Señor. Y debemos de venir dispuestos, hermanos, a olvidarme de mí mismo. Yo no voy a venir al culto esperando que el culto me agrade o me guste. Yo vengo a adorar ¿a quién? Al Señor. Yo no voy a venir al culto a ver qué es lo que ahora me va a regañar o aquel hermano o hermana a ver cómo vino. No. Ahora yo voy a venir olvidando de mí mismo, de mis planes y propósitos. Híjole, tengo visita a las 11:45 o a la 1 y el pastor ya fue a 1:30 y todavía no termina la bendición. Tienen que olvidarse ¿de qué? De usted mismo y de sus planes. Porque ese tiempo es ¿para quién? Para el Señor. Amén, hermanos. Primeramente, la preparación sucede en el corazón. La preparación más grande sucede en el corazón. Venir dispuesto a olvidarse de usted mismo o misma, de sus planes mismos, y someterse a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. No a la palabra de quien está exponiendo. No es mi palabra, mis amados hermanos. Es la palabra de quién? De Dios. Por lo tanto, si usted regresa a casa, lo que siempre yo le he recomendado y le he dicho, lo que estamos predicando ahorita, si usted va a regresar a casa y va a hablar de quien esté predicando, sea un pastor, servidor como pastor, mi hermano Isaac o alguien más que esté compartiendo la palabra, si usted va a hablar de esa persona, que hable usted pero con la Biblia, a ver si es cierto que lo que se predicó viene en la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Por eso es someternos a la palabra de Dios y no a la palabra del predicador o del pastor, sino a la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora, mis amados hermanos, hablamos de este pueblo derribado, desanimado, en oposición, de los enemigos y de las luchas internas.
Cuando no estamos bien cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, obviamente nos falta ese cimiento, porque no lo hemos echado. No ha sido ese nuestro fundamento y nuestro cimiento, la palabra de Dios. Quizás ha sido nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, un corazón lleno de uno mismo, lo que está siendo nuestro motivo a conducirnos en la vida cristiana. Cuando no estamos cimentados, nos va a faltar mucho ese cimiento. Pero cuando estemos ya cimentados aún, muchos a veces nos enfocamos en actividades, en tareas, en cosas, y no en el cimiento, y no en reafirmarnos. Por eso, mis amados hermanos, a veces terminamos supliendo nuestra vida devocional, nuestras prioridades que tenemos que hacer, las terminamos supliendo por otras cosas secundarias. Y por eso, cuando vienen las adversidades, como no estamos bien cimentados ni reafirmados, ¿qué pasa? Pronto nos derribamos, desanimamos y caemos. Pero hermanos, todo esto se va a reflejar a través de una vida que genere tibieza espiritual, decadencia espiritual, frustración, que dijimos, cansancio, desánimo y fracaso. Poner la mirada en aquello que me hace falta. Poner la mirada ¿en dónde? En lo que no me ha salido bien. ¿En qué más dijimos? Poner la mirada en quién o en qué cosas. En lo que yo no he logrado. En vez de poner la mirada en Cristo Jesús, en Dios. Por eso nos hace falta reafirmarnos, hermanos. Cuando Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo como estuvo, atento. Voy a leer los versículos 7 y 8 para terminar, hermanos. Del 4, leemos 4 y 5, ¿verdad? 6 al 8, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron ¿a quién? A Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo ¿cómo estaba? Atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y poniendo el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Fíjese bien solamente el versículo 6. Bendijo entonces Esdras, ¿a quién? A Jehová, Dios grande, y todo el pueblo que hizo. ¿Eso hizo el pueblo? Respondió el pueblo, ¿cómo dijo? Amén. ¿Qué más hizo el pueblo? Alzó ¿qué? Sus manos y se humilló ante el Señor. Mis amados hermanos, ahí es donde empieza la reafirmación en el corazón. Tomar la palabra para nosotros, apegarnos a la palabra de Dios, apegarnos a Cristo, que es la palabra encarnada. Todo el pueblo estuvo atento. ¿Sabe por qué estuvo atento el pueblo? Porque tenían respeto, reverencia por la palabra de Dios. Reconocían ellos lo que era la palabra de Dios y la honraron. Esas tres cosas es el pueblo. Tenían respeto por la palabra de Dios, reconocían lo que era la palabra de Dios y la honraron. Ahora, mis amados hermanos, todo el pueblo respondió como amén, amén. ¿Sabe lo que es amén? Me va a decir que no, porque si no me da un infarto, y entonces digo, ¿por qué dice amén cada vez que yo hablo, verdad? A ver, Antonio, dice, levantó la mano. Sí. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por tu vida. ¿Qué significa? ¿Verdad? Así es. Así es. Por eso, a ver, ¿verdad o así es? Ahora vamos a poder pelear a Antonio y mi hermano lo salva. ¿Qué significa, verdad o así es? Y así es, ¿no es verdad? Es una confirmación, hermanos, de lo que se está expresando. Yo estoy dando gracias porque así es. Por eso yo digo amén. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios o cuando se está compartiendo la palabra, y escuchamos un amén, es porque estoy reafirmando lo que se está diciendo, porque yo lo creo, y dando gracias a Dios porque así es. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada que me faltará. Y nadie dice amén. Amén. Hermanos,
Eso es lo que el pueblo responde. Amén, porque estuvo atento a la palabra de Dios. Hubo 3 resultados que están descritos aquí en este versículo 6. El pueblo agradeció a Dios por la bendición. No solamente esas bendijo a Dios, el pueblo recibió ¿qué? La bendición. Y dijo, amén, amén. Después, ¿qué hizo el pueblo? Levantó sus manos. ¿Sabe qué señales de levantar las manos? Oró. El pueblo estuvo orando. Y lo último, adoró al Señor. ¿Cómo adoró el pueblo a Dios? Humillándose, inclinados ¿qué? A tierra. Y a veces nosotros, hermanos, cuando oramos, ¿qué hacemos? O nos quedamos sentados, ni siquiera nos ponemos de pie, y mucho menos doblamos ¿qué? Rodillas. Es una manera de reconocer nuestro estado delante de Dios. Si nosotros no estamos bien cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, seguiremos haciendo eso. Seguiremos escuchando la palabra, o la lectura más bien, y no la voy a considerar yo como palabra de Dios. No voy a reconocer lo que es, porque no estoy bien ¿qué? Cimentado. No voy a poder dar gracias a Dios, porque pienso que las pruebas son porque yo me porté mal o porque hice algo malo, ¿no? En vez de que las pruebas sean para parte de mi formación y para honrar a Dios y para que el poder de Dios y su gloria se manifieste en esa prueba, para que después yo dé testimonio de la presencia de Dios ininterrumpida. ¿Hacia quién? Hacia los demás que puedan pasar lo mismo que yo. Y si no estoy bien cimentado en la palabra de Dios, obviamente, hermanos, no voy a estar honrando al Señor ni su palabra. Y obviamente no habrá resultados si no tengo un cimiento bien en la palabra de Dios. Voy a decir amén, quizás a todo, y no porque sepa que es la verdad, porque a lo mejor es una costumbre para mí, porque no ven con un corazón preparado. Tengamos cuidado. No voy a levantar las manos libremente. ¿Para qué? Para orar a Dios. Y mucho menos voy a tener una actitud de ¿qué? De postrarme. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Mis amados hermanos, yo ayer les decía algo importante. Todo lo que es la adoración, el amor a Dios, la fidelidad a Dios de esta generación, porque recuerden, decíamos, Esdras reconstruyó ¿qué? El templo. Fue sacerdote, un sacerdote consagrado. Pero después Nehemías continuó ¿qué? La obra, levantando no solamente la ciudad, sino al mismo pueblo, dando testimonio de cómo la mano de Dios había estado con él. Hermano y hermana, quizás alguien comenzó la obra en usted, su padre, su madre, alguien le instruyó. Y a lo mejor hay hijos que usted está guiando. Quizás usted y yo nos hemos desviado, hemos descuidado la vida devocional. No hemos honrado al Señor. No hemos venido quizás al culto como hemos de venir, con una preparación más grande, con un corazón dispuesto a olvidarme de mí mismo y adorar al Señor. Es tiempo de meditar, hermanos, y de recordar si estamos bien cimentados, si es necesario reafirmarnos, y preguntarle al Señor si hemos descuidado eso, continuar la obra. ¿Usted desea que sus hijos o siguientes generaciones continúen la obra? Quiero que me acompañe, por favor, a Nehemías, al capítulo 6. Con eso termino, hermanos. Solamente del 1 al 3. Le voy a leer, usted sígame ahí con su vista. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme:
ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme ¿qué? Mal. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hermanos, no cese la obra, no la interrumpa, continúe con la obra. Usted va a ser usado o usada por Dios, pero requerimos, se requiere ¿qué? Disposición del corazón para continuar con la obra. Amén, hermanos. Y les decía yo ayer, esta generación que refleje la imagen, el carácter, la santidad de Dios a través de una vida de fidelidad y de amor a Dios, va a abrir las puertas de bendición para las siguientes generaciones. Así que mis amados hermanos y hermanas, le invito a que usted, aunque pase adversidad, así como Nehemías, diga, yo estoy haciendo una gran obra, no puedo interrumpirla. ¿Por qué cesaría la obra dejándolo ya yo para qué? Para hacer caso a estas adversidades. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana. Vamos a orar a nuestro Dios. Le voy a pedir que en su corazón pueda tomar la palabra, lo que hemos compartido y expresado, y que si usted ha notado y ha hablado la palabra a su corazón, usted ponga su mano derecha en su corazón, se ponga a cuentas con el Señor. Si ha descuidado algo, se ha interrumpido la obra, el llamado, lo que Dios le ha encomendado, el llamado que Dios le ha hecho, no demore más, no interrumpa más. Vuelva a la obra, continúe la obra, porque el mismo Señor va a abrir esas puertas de bendición. Esté atento siempre a la voz de Dios, abra sus oídos a su voz. Hable con su Señor. Te damos gracias, Señor eterno, por tu palabra, porque nos has hablado primeramente, Señor, a mí, así como Esdras, como Nehemías, no solamente para reconstruir, sino para continuar tu obra, Señor. Como este hombre que enfrentó, Señor, situaciones adversas, oposición, desánimo, Señor, lucha y batallas, incluso con su interior. Padre eterno, que hoy recuerde cómo la mano de Dios, la mano tuya, Señor, ha estado siempre conmigo, cómo tu presencia ha permanecido de manera ininterrumpida, Señor, conmigo y con mi familia. Es por eso, Padre, que hoy deseo, Señor, reconocer lo que he escuchado, que es tu palabra solamente. Honrar tu palabra, eterno Dios. Deseo levantar mis manos para orar, Señor. Agradecerte, Padre eterno, porque es verdad, Señor, lo que tú has hablado a mi corazón. Y sobre todo, Señor, ayúdame a postrarme delante de ti. Rendir mi corazón ante ti, Señor. Inclinarme ante ti, Señor. Y de esa manera adorarte. Hacerlo, Señor, todas las veces, Señor, que yo venga a adorarte. Olvidándome, Señor, de mí mismo, para poder seguirte. Porque en la persona de Jesús, tú has sido claro, Señor. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor eterno, yo sé, Padre soberano, que tú estarás siempre conmigo y con mi familia. Por tanto, Señor, si yo he descuidado algo, hoy tomo el compromiso, Señor, contigo, para ahora mirarte, Señor, a ti. Poner mi mirada, Señor, no en lo que me falta, no en lo que no he logrado o en lo que me ha salido mal, sino poner mi mirada en ti, Señor. Estas palabras de Miqueas las tomo, Señor, diciendo, pero yo miraré al Señor, porque mi Dios me oirá. Señor eterno,
sé que tú, Señor, tienes respuestas a mi necesidad. Y Padre, que tú abrirás las puertas de bendición para mis siguientes generaciones. Será tu tiempo y conforme a tu voluntad. Pero también sé, Señor, que nada escapa de tu mirada y que nada se limita a tu santo poder. Por eso hoy te doy gracias. Digo amén, levanto mis manos, Señor, y me postro ante ti y rindo mi corazón para que tú lo tomes, lo transformes, Señor, y lo cambies para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor, me pongo a tus pies. Amén. Amén.